Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 8 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático. En la lección anterior estábamos viendo cómo decidir si un argumento es válido o no, cosa muy importante porque recuerde que a base de argumentaciones válidas es que usted puede demostrar correctamente los teoremas que se le presentan en las matemáticas, ¿ok? Y ya habíamos visto 3 ejemplos y vamos para este cuarto, ¿verdad? Vamos para este cuarto. Pero antes de verlo, yo quiero regresar al argumento que vimos en el ejemplo número 2, que decidimos que no era válido, que era una falacia o un sofisma. Porque muchos estudiantes, cuando yo este curso en forma presencial, posiblemente algunos de ustedes hayan tenido la misma pregunta, aunque no me lo han indicado, me dicen cómo es posible que ese argumento sea una falacia, que no sea válido. Porque lo que yo veo es que lógicamente así es que debe ser válido. Porque fíjese cómo dice el argumento. El primer dato decía: si usted obtiene un promedio numérico de 90 o más, entonces usted obtiene una calificación de A. El segundo dato dice: usted obtiene una calificación de A. Entonces la conclusión del argumento dice: usted obtuvo un promedio numérico de 90 o más. Y los estudiantes me dicen: oiga, pero no es lógico pensar que si el estudiante sacó una calificación de A, entonces según el primer dato debe haber sacado un promedio numérico de 90 o más. Y yo le digo: no es válido, porque fíjense en la siguiente situación, y les pongo precisamente el ejemplo de nuestro propio curso, cuando yo doy ese curso, claro, en forma presencial en la universidad. Yo le digo: mire, la curva que yo uso que para distribuir las notas en este curso es: si usted obtiene de 100 a 85, usted va a tener una calificación de A. Si usted obtiene de 84 a 75, usted obtiene una calificación de B. Si usted obtiene de 74 a 60, usted va a obtener una calificación de C. Si usted obtiene de 59 a 50, usted va a obtener una calificación de D. Y de ahí para abajo, pues usted va a tener que repetir el curso porque no hizo el trabajo que se esperaba. Vamos a verlo así, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ustedes se dieron cuenta, ¿verdad que sí? Porque fíjense, un estudiante en mi curso, si saca un 86 de promedio numérico, ¿qué calificación le corresponde? Mire, está en este renglón, ¿verdad? Entre 100 y 85, pues le corresponde una calificación de A. Pues mire, ese estudiante obtuvo una calificación de A. Sin embargo, su promedio numérico no fue de 90 o más. Así que ahí tiene un caso en donde no ocurre lo que dice el argumento, ¿verdad? Obtuvo una calificación de A, pero no obtuvo un promedio numérico de 90 o más. Así que con eso le aclaro, ¿verdad?, la duda de por qué ese argumento en el ejemplo 2 no es válido, a pesar de que aparenta ser lógicamente válido, ¿verdad? Pero no lo es. Bien, vamos entonces a ver este cuarto ejemplo, en donde nos dan 2 datos y una conclusión. Así que es un argumento, ¿verdad? Porque fíjense que es un esquema que contiene 2 o más datos y una o más conclusiones, ¿verdad? Bien, el primer dato dice: si Juan fue a bailar el sábado en la noche, entonces Juan no estudió para su examen del lunes. El segundo dato dice: Juan no fue a bailar el sábado en la noche. Y la conclusión es que Juan estudió para su examen del lunes. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el primer paso para empezar a decidir si ese argumento es válido o no? Pues que usted identifica los enunciados o afirmaciones que estén envueltos en esos datos y en esa conclusión con variables, ¿verdad? Vamos a ver, el primer dato es una condicional que dice: si Juan fue a bailar el sábado en la noche, entonces Juan no estudió para el examen del lunes. Bueno, ¿cuál es la primera afirmación que está envuelta en esa condicional? Esta que dice: Juan fue a bailar el sábado en la noche. Recuerde que el sí no se incluye, ¿verdad?, en el enunciado, porque eso es parte del conector de una condicional, ¿verdad? Juan fue a bailar el sábado en la noche. Esa es la primera afirmación que está envuelta en esa condicional, que es el primer dato. Vamos a llamarla P. Juan fue a bailar el sábado en la noche. ¿Cuál es la segunda afirmación que está envuelta en esa condicional, que es el primer dato de este argumento? Que Juan no estudió para su examen del lunes. Recuerde que el entonces tampoco se incluye como parte de las afirmaciones, eso es parte del conector de una condicional, ¿verdad? Así que la segunda afirmación es que Juan no estudió para su examen del lunes. Vamos a llamar esa afirmación Q. Juan no estudió para su examen
del lunes. Bien, ya tenemos las dos afirmaciones que estaban envueltas en el primero de los datos de este argumento. Vamos a ver el segundo dato, a ver qué nueva afirmación, si alguna, aporta este segundo dato. Dice, Juan no fue a bailar el sábado en la noche. Te diría, es una afirmación nueva porque yo tengo una cosa muy parecida, pero ¿a qué es cosa que es parecida? Que se llama la variable P. Dice, Juan fue a bailar el sábado en la noche. Y esta afirmación dice, Juan no fue a bailar el sábado en la noche. Así que es una afirmación diferente a esta, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, es la negación de esta afirmación. Porque aquí dice que Juan fue a bailar el sábado en la noche. Aquí dice que Juan no fue a bailar el sábado en la noche. Así que es la negación de esta afirmación, a pesar de que es una afirmación diferente. Pero con yo usar la misma variable P y ponerle al frente una tilde, tengo esa afirmación que está presentada en el segundo dato. Así que no tengo que añadir una variable nueva. Con coger la misma variable, añadirle la tilde al frente, ya tengo esa afirmación representada, ¿verdad? Y la conclusión dice, Juan estudió para su examen del lunes. Entonces también eso es nuevo, porque lo que yo tengo es que Juan no estudió para su examen del lunes. Pero si usted se fija, lo mismo que pasó con esta y esta, ¿verdad? Esta es la negación de esta, ¿verdad? Porque esta dice que Juan estudió para su examen del lunes. Aquí dice que Juan no estudió para su examen del lunes. Así que esta afirmación que aparece en la conclusión de ese argumento es la negación de esta Q. O sea que con poner la Q y una tilde al frente ya tengo la representación de esta afirmación que está en la conclusión. No tengo que añadir una variable nueva, ¿ok? Así que nada más son dos variables, ¿verdad que sí? Bueno, ya tenemos el primer paso hecho. Identificamos los enunciados envueltos en los datos y en la conclusión de ese argumento con variables. Segundo paso. Vamos a traducir el argumento, ¿verdad? Los datos y la conclusión del argumento a símbolos. ¿Cómo se representaría el primer dato? Pues fíjese cómo dice que es la condicional. Si Juan fue a bailar el sábado en la noche, entonces Juan no estudió, pues hacer una condicional es una flechita, ¿verdad? Que es el signo que representa la condicional. Y entonces esta afirmación, Juan fue a bailar el sábado en la noche, es la P. Pues si P, entonces I, Juan no estudió para su examen del lunes, es la Q. ¿Ven? Juan no estudió para su examen del lunes. Si P, entonces Q. Si Juan fue a bailar el sábado en la noche, entonces Juan no estudió para su examen del lunes. ¿Cómo se representará el segundo dato? Pues ya hemos visto en el análisis que hicimos aquí para decidir las variables que representaban, ¿verdad?, a las afirmaciones en el argumento, que esta afirmación que está en el segundo dato es la negación de esta, ¿verdad? Míralo aquí. Juan fue a bailar, aquí dice Juan no fue a bailar. Pues este dato lo puede representar como la negación de P. La negación de P. Y la conclusión también habíamos analizado ya, que era la negación de Q, ¿verdad que sí? Porque aquí en la conclusión dice que Juan no estudió y la Q dice, ¿verdad? Y la conclusión pues dice que Juan estudió. Así es que la conclusión es la negación de esta Q, ¿verdad? La negación de Q. Bien, pues ya tenemos, ¿verdad?, los datos y la conclusión representados con símbolos. Y ese es el segundo paso. El tercer paso es establecer la afirmación que tenemos que investigar para decidir si es una tautología y entonces concluir si el argumento es o no es válido. Si es una tautología, la afirmación esta que vamos a investigar, es válido el argumento. Si no es una tautología, el argumento no es válido. Muy bien. ¿Cuál es esa afirmación que tenemos que establecer? Pues es una condicional, ¿verdad?, que tiene como hipótesis a la conjunción de los datos. Pero no me fijo en esto, sino en estos datos ya traducidos, ¿verdad? Así que es la conjunción de este dato con este dato. Si P, entonces Q, y la negación de P. ¿Sí? Esa es la hipótesis de la condicional, que es la afirmación que tengo que investigar si es o no una tautología. Y la conclusión de esa condicional es automáticamente la conclusión o una de las conclusiones del argumento que tengamos, ¿verdad? Y la conclusión así es la negación de Q. Bien. Pues esa es la afirmación que tenemos que investigar, a ver si es una tautología o no. Cuarto, preparamos la tabla de verdad para esa afirmación que tenemos que investigar si es o no una tautología. Bien, vamos a borrar aquí porque parece que va a ser un poquito larga. ¿Cuántas afirmaciones tenemos? Pues, ¿cuántas variables usted ve ahí? 2, P y Q, ¿verdad? Pues, una columna para la P, una columna para la Q. Y ya sabemos que cuando usted tiene dos afirmaciones componiendo un enunciado compuesto,
Pues son 4 casos, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, que son siempre los mismos, y en este orden: cierto y cierto, cierto la primera, falsa la segunda, falsa la primera, cierta la segunda, falsa y falsa. Bien, pues ya tenemos las columnas correspondientes a las dos variables que tenemos en nuestro argumento, ¿verdad? Ahora fíjense que tenemos que buscar la conjunción de esto con esto, pero no tengo ni esto ni tengo esto, ¿verdad? Porque fíjense que esto yo no lo veo ahí, ni veo esto tampoco, veo a P y Q nada más. Pues tenemos que hacer primero la columna para los valores de verdad de esta y la columna para los valores de verdad de esta, para entonces buscar la columna que corresponde a la conjunción de esas dos cosas, ¿verdad? Empezamos con la condicional de P con Q. Seguimos con la negación de P, y ya que tenemos las dos cosas, podemos buscar la conjunción de ellos. Si P, entonces Q, y no Q, no P, perdón. Bien. Ok, ya tenemos eso. Mírenlo aquí. Ahora tenemos que buscar la condicional de eso, que lo tenemos aquí con esto. Pero esto no lo tenemos, ¿verdad que no? No tenemos a la negación de Q en ningún sitio, en ninguna de esas columnas. Pues antes de yo poder decir cuál es la condicional de esto que está aquí con la negación de Q, tenemos que tener aquí los valores de verdad de la negación de Q. Pues ponemos una columna para buscar los valores de verdad de la negación de Q. Y ya que ahora sí tenemos todo, ¿verdad? Tenemos esto, mírenlo aquí, y tenemos esto, mírenlo aquí, podemos buscar la condicional de esto con esto. ¿Ok? Así es que ahora decimos sí. Si P entonces Q y no P, entonces no Q. ¿Ok? Y ahí tenemos la tabla con todas las columnas que necesitamos. Bueno, ¿cuáles son los valores de verdad de esta condicional? Pues recuerde que una condicional es cierta en todos los casos, excepto en aquel en donde el primer enunciado de la condicional sea cierto y el segundo sea falso. Pues fíjese que donde único ocurre que la primera afirmación en esa condicional es cierta y la segunda es falsa, es en el caso 2, ¿ves? La P, mire, es cierta y la Q es falsa. Pues ahí esa condicional va a ser falsa. En los demás casos, que no se pasa de cierto a falso, ¿ves? Aquí pasa de cierto a cierto, de falso a cierto y de falso a falso, será cierta, ¿verdad? Porque en el único caso en que va a ser falsa es si la primera afirmación es cierta y la segunda es falsa. Bien, ya tenemos los valores de verdad de esta condicional. ¿Cuáles son los valores de verdad de la negación de P? Bueno, pues recuerde que son los contrarios a lo que tiene P. Si la afirmación P originalmente es cierta, la negación será falsa. Si la afirmación original P es cierta, la negación será falsa. Si la afirmación original P es falsa, en el caso 3 será cierta la negación. Y si en el caso 4 la P es falsa, ahí la negación será lo contrario, cierta, ¿verdad? Así que esos son los valores de verdad de la negación de la P. Ahora tenemos que buscar la conjunción de esta afirmación, que es la condicional de P con Q, con la negación de P. ¿Y cuándo es que una condicional es cierta? Cuando los dos son ciertas. Pues vamos a ver. Aquí nada más una es cierta, ¿verdad? Para que la condicional sea cierta, las dos, esta y esta, tienen que ser ciertas. Y aquí nada más hay una cierta, mírela acá. Así que es falsa la conjunción, ¿verdad? Aquí no hay ninguna cierta, pues es falsa. Aquí las dos son ciertas, pues esto es cierto. Y aquí las dos son ciertas, pues esto es cierto. Pues son los valores de verdad de la conjunción de esas dos afirmaciones. Ahora tenemos aquí la columna con la negación de la Q, ¿verdad? La negación de esta afirmación. Así que los valores de verdad que le corresponden a la Q serán los contrarios a los que tiene la Q original. Pues si la Q es cierta, la negación es falsa, ¿verdad? Si la Q es falsa en el segundo caso, la negación es cierta, lo contrario. Si la Q es cierta en el caso 3, la negación es lo contrario, falsa. Y si la Q es falsa en el caso 4, la negación será cierta. Así que son los valores de verdad de la negación de la afirmación Q. Y ahora finalmente tenemos que buscar la condicional de esta afirmación, que la tenemos aquí, sus valores de verdad, con esta afirmación cuyos valores de verdad lo tenemos en esta columna. Así que ahora nos tenemos que fijar en estas dos columnas, ¿verdad? Porque es la condicional de ellas dos, de esta con esta, ¿verdad? ¿Lo veis? Bien, pues ¿cuándo es que una condicional es cierta? Cuando la primera es cierta y la segunda es falsa. Perdón, ¿cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos excepto cuando la primera es cierta y la segunda es falsa, ¿verdad? Pues vamos a ver, en el primer caso, ¿cierto o falso? No, pues falso o falso, pues es cierta. Si fuera de cierto a falso, es falsa. De falso a cierto, es cierta. Recuerden que es falsa si es de cierta a falsa. Caso 3, de cierto, que es la primera, a falso, que es la segunda. Ahí es falsa. Y en el caso 4, de cierto a cierto, no hay problema, es cierta. En el único caso en que fue falsa esa condicional fue en el caso 3, en donde la primera afirmación, la hipótesis de esa condicional fue cierta, mira aquí, y la segunda fue falsa, ¿verdad? Pues ahí en ese caso 3 es que falsa. En todos los demás casos, en donde no pasa eso que pasa en el caso 3,
sería cierta, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos los valores de verdad de la condicional. Bien, cuarto. Quinto, decidimos si esa afirmación que investigamos y que establecimos en el tercer paso y que lo hicimos en el cuarto paso es una tautología o no. No, fíjense que los valores de verdad no son todos ciertos para esa afirmación que investigamos. Así que la afirmación investigada no es una tautología. Recuerde que para hacer una tautología, entonces todos sus valores de verdad tenían que haber sido ciertos. Pues no es una tautología. Por lo tanto, si esta afirmación no es una tautología, pues eso quiere decir que el argumento no es válido. O sea que el argumento es una falacia o un sofisma. Por lo tanto, sexto, usted decide que el argumento no es válido. Te recuerde que puede decir es un sofisma o una falacia. ¿Okay? Y ahí tenemos este cuarto ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver un quinto ejemplo, un quinto argumento para ver si es válido o no. ¿Okay? Y este quinto ejemplo dice así, dato. Si usted estudia química, entonces usted es inteligente. ¿Sí? Segundo dato. Recuerden copiar, ¿verdad? Lo que está en la pizarra. Si no lo han podido copiar todavía, yo me voy a mover aquí un momentito para que usted le dé pausa al video y pueda copiar esta tabla y lo que terminamos aquí diciendo antes de seguir con esto, ¿ok? Bien, ahora venimos al segundo dato de ese argumento. Dice, si usted es inteligente, entonces usted es un éxito en la vida. Y la conclusión, la única conclusión que le voy a poner aquí de este argumento dice, si usted estudia química, entonces usted es un éxito en la vida. ¿Okay? Ahí tenemos. Ese argumento. Bien. Y queremos determinar si es válido o no. Primer paso. Vamos a identificar las afirmaciones o enunciados que están envueltos en esos dos datos y en esa conclusión de ese quinto ejemplo, de ese quinto argumento que presentamos en este quinto ejemplo con variables. ¿Okay? Fíjense que el primer dato es una condicional. Así que ahí hay envueltas dos afirmaciones, ¿verdad? La hipótesis y la conclusión.
Vamos a ver. Primero, ¿verdad? Estamos identificando las afirmaciones que hay envueltas en esos datos y en esa conclusión con variables. Fíjense que el primer dato es una condicional. Dice, si usted estudia química, entonces usted es inteligente. ¿Cuáles son las dos afirmaciones que están envueltas ahí? Que usted estudia química. El sí no va, ¿verdad? Usted estudia química. Esa es la primera afirmación. Vamos a llamarla P. Usted estudia química. Segunda afirmación que está en esa condicional, que es el primer dato de este quinto argumento. Usted es inteligente. Usted es inteligente. Bien. En el segundo dato, es otra condicional. ¿Cuáles son las dos afirmaciones que están envueltas en esa otra condicional? La primera dice, usted es inteligente. Es esta misma, ¿verdad? Así que no añadimos ninguna variable nueva, porque esta primera afirmación de la condicional, que es el segundo ejemplo, es esta misma afirmación que es la conclusión de del primer dato, ¿verdad? De la condicional que está en el primer dato. Así que no añadimos ninguna variable. Y la segunda afirmación, esa condicional, que es el segundo dato, dice, usted es un éxito en la vida. Usted es un éxito en la vida. Eso es nuevo, eso no estaba, ¿verdad? Vamos a llamarla R. Usted es un éxito en la vida. Bien. Vamos a la conclusión. Fíjense que la conclusión vuelve a ser una condicional, igual que en los datos, ¿verdad? Y la primera afirmación en esa condicional dice, usted estudia química. Y esa es la primera afirmación que está en la primera condicional que aparece en el primer dato, ¿verdad? Así que no hay que añadir nueva, ¿verdad? Porque usted estudia química es esta misma, mírala aquí, usted estudia química, la P. Entonces, la segunda afirmación en esa conclusión es, usted es un éxito en la vida. Pues mire, eso es precisamente la afirmación o el enunciado R, tampoco es nuevo, ¿verdad? Así que fíjense que ya tenemos de esos datos y esa conclusión todas las afirmaciones que habían identificadas con variables. P la usamos para identificar la afirmación usted estudia química, Q es la afirmación usted es inteligente y R es la afirmación usted es un éxito en la vida. ¿Okay? Bien. Segundo paso, traducir los datos y la conclusión de su argumento a símbolos. ¿Cómo se traduce el primer dato? Pues mire, el primer dato dice que es una condicional, ¿verdad? Pues ya usted sabe que necesita una flechita. Y dice, si usted estudia química, que es la afirmación P, y esa fíjese que es la hipótesis de esa condicional en el primer dato, así que P irá aquí. Entonces, ¿qué? Usted es inteligente, y usted es inteligente es la afirmación Q. Así que ahí tenemos la condicional, que es el primer dato de nuestro argumento. ¿Cuál es el segundo dato en ese argumento? Dice, otra condicional, otra flechita, y dice, si usted es inteligente, y usted es inteligente es la afirmación Q, que fíjese que da la casualidad que es esta afirmación que está aquí como conclusión del primer dato, pero ahora lo tenemos como hipótesis del segundo dato, ¿verdad? Usted es inteligente, aquí esta conclusión del primer dato, pero aquí usted es inteligente es la hipótesis de la segunda condicional que está en el segundo dato, ¿verdad? Entonces, usted es un éxito en la vida, y usted es un éxito en la vida es la R, ¿verdad que sí? Así que ahí tenemos la representación del segundo dato por símbolos, ¿verdad? Y la conclusión, ¿cómo se representa? Por símbolos. Fíjese que también es una condicional. Sí, entonces, ¿verdad? Así que necesitamos una flecha. Y la hipótesis es que usted estudia química. Y usted estudia química es la afirmación P. Y entonces usted es un éxito en la vida. Y un éxito en la vida, ser un éxito en la vida, es la afirmación R. ¿Ok? Pues ahí tenemos los dos datos de nuestra condicional, de nuestro argumento y la conclusión de nuestro argumento traducidos a símbolos. ¿Okay? Tercer paso, establecer la afirmación que vamos a investigar a ver si es una tautología o a ver si no.
porque si es una tautología, entonces podremos decir que el argumento es válido. Si no es una tautología, diremos que el argumento no es válido. ¿Okay? Pues vamos a ver, ¿cuál sería ese tercer paso? Pues vamos a establecer la afirmación que hay que investigar, que recuerde que es una condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de los datos. O sea que la hipótesis que está a la izquierda de la flecha es una conjunción de los datos, y los datos son estos dos. Pues la conjunción de si P entonces Q con si Q entonces R, ¿verdad? Esa es la hipótesis. Y la conclusión de la condicional que hay que investigar es la conclusión del argumento, que es si P entonces R. ¿Lo ven? La afirmación que vamos a investigar es la condicional que tiene como hipótesis, lo que está a la izquierda, la conjunción de los dos datos. Míralo aquí, de P, si P entonces Q, y de si Q entonces R. Y como conclusión, lo que está a la derecha de la flecha, la conclusión del argumento, que es si P entonces R. Pues esa es la afirmación que tenemos que investigar. Cuarto, vamos a preparar la tabla de valores de verdad, para ver si esa afirmación es o no es una tautología. Vamos a hacerlo acá. Bueno, fíjense que esa afirmación que tenemos que investigar tiene tres variables para tres enunciados que están envueltos en nuestros datos y en nuestra conclusión de ese argumento, ¿verdad? Pues como tiene tres afirmaciones, tenemos que preparar una columna para cada una de esas afirmaciones, que son P, Q y R, ¿no? P, Q y R. Y aquí dijimos que cuando teníamos una afirmación que estuviera compuesta por tres enunciados, iban a haber 8 casos, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7 y caso 8. ¿Se acuerdan? El análisis que hicimos para cuando teníamos tres afirmaciones en una afirmación compuesta. Y que esos 8 casos eran los siguientes. El primero era que las tres afirmaciones componentes fueran ciertas, ¿verdad? El segundo, que las primeras dos fueran ciertas y la última falsa. Y entonces de ahí en adelante pasábamos la falsa hacia el frente, ¿verdad? Cierto, falso, cierto y falso, cierto, cierto. El quinto caso es que la primera sea cierta y las últimas dos sean falsas, ¿verdad? Pues ahora este cierto se mueve hacia atrás. O sea que esta es falsa, cierta y falsa, falsa, falsa y cierta. Y el octavo y último caso es cuando las tres sean falsas, ¿ves? Empezamos con las tres ciertas y terminamos con las tres falsas. Como en el caso de cuando tengamos dos afirmaciones, que empezamos con el caso de que las dos sean ciertas y terminamos en el cuarto caso, que las dos fueran falsas. ¿Se acuerdan? Pues aquí se hace más o menos el mismo análisis. Bien, recuerde que estamos haciendo la tabla de verdad de esta afirmación. Bueno, pues fíjense que lo primero que necesitamos, si empezamos a leer esa afirmación de izquierda a izquierda a derecha, es la condicional de P con Q. Condicional de P con Q. Condicional de P con Q. Si seguimos leyendo esa afirmación que tenemos que investigar, tenemos que coger a la conjunción de esto, que lo tenemos aquí, con esto. Pero esto todavía no lo tenemos para poder entonces coger la conjunción, ¿verdad? Así que primero ponemos esto, la condicional de Q con R, y entonces cogemos sí ahora la conjunción de esas dos condicionales, ¿verdad? Si P entonces Q y si Q entonces R, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos que buscar, ¿verdad? Vamos a borrar acá. Ahora tengo que buscar la condicional de esto, que ya lo tengo, mírenlo aquí, con esto que todavía no lo tengo. Así que vamos a hacer una columna para esto, ¿verdad? Si P entonces R. Y una vez tengamos esa, ahora sí podemos buscar finalmente la condicional de esto como hipótesis, que lo tenemos aquí, mírenlo, con esto como conclusión, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Si P entonces Q y si Q entonces R, entonces si Q entonces R, perdón, P entonces R, esta,
Ahí tenemos la afirmación que tenemos que investigar, ¿verdad que sí? Si P entonces Q, si P entonces Q y si Q entonces R, entonces si P entonces R. Muy bien. Bueno, pues vamos a llenar todas esas columnas con los valores de verdad correspondientes a esas afirmaciones que están en el encabezamiento, ¿verdad? Tenemos aquí la condicional de P con Q. ¿Cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos, excepto si la P es cierta y la Q es falsa. Pues vamos a usar las columnas de la P, que está aquí, y la Q, ¿verdad? Que son las que están envueltas en esa condicional. Y vamos a tener cuidado cuando tengamos la P cierta y la Q falsa. Ahí va a ser falsa, vamos a ver. Cierto y cierto, pues cierto. Cierto y cierto, pues cierto. Cierto y falso, míralo ahí. Primera cierta y segunda falsa, ahí es falsa, la condicional. Falso, cierto, ahí es cierta, porque no es cierto, falso, es falso, cierto, ¿verdad? Cierto, falso, ahí es falsa. Falso, cierto, cierto. Falso, falso, cierto y falso, falso, cierto, ¿ok? Fíjense que en estos dos casos nada más, en el 3 y en el 5 es cuando la primera fue cierta y la segunda fue falsa, ¿lo ven? Aquí cierto y falso, aquí cierto y falso. Vamos a ver la condicional de Q con R, pues ahora usamos estas dos columnas. Y nuevamente pensamos en una condicional, pues esto será cierto en todos los casos, excepto si el primero es cierto y el segundo es falso. Vamos a ver. Recuerden que es Q con R, estas dos, ¿verdad? Cierto y cierto es cierto. Cierto y falso, mire. Si la primera es cierta y la segunda es falsa, ahí es falso. Falso y cierto, ahí no hay problema, cierto. Cierto y cierto, no hay problema. Falso y falso, ahí no hay problema. Cierto y falso, primera cierta, la Q cierta y la R falsa, ahí es falso, ¿verdad? Falso, cierto, cierto y falso, falso, cierto. Pues ahí, esto fue cierto en todos los casos, excepto en estos dos, donde la primera que es la Q es cierta y la segunda que es la R es falsa, ¿ves? Y aquí también. La primera que es la Q es cierta y la segunda que es la R es falsa. Vamos a ver a la conjunción de estas dos cosas, de la condicional de P con Q con la condicional de Q con R. ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Si las dos son ciertas. Vamos a ver. Cierta y cierta, pues la conjunción es cierta. Una nada más cierta, falsa. Una nada más cierta, falsa. Dos ciertas, cierta. Una nada más es cierta, falsa. Una nada más es cierta, falsa. Las dos son ciertas, ciertas. Las dos son ciertas, ciertas. Pues ahí están los valores de verdad de la conjunción de esta con esta, de esta que está aquí con esta que está aquí. ¿Okay? Vamos a ver los valores de verdad de esta otra condicional. Si P entonces era, ahora tenemos que usar esta columna de P y esta columna de R, ¿verdad? Y la condicional esta será cierta en todos los casos, excepto si la P es cierta y si la R es falsa. Vamos a ver. Cierto a cierto, no hay problema, cierto. Mire, cierto a falso, primera es cierta y segunda, que es la R falsa, ahí es falso. Cierta a cierta, esto es cierto. Falso a cierto, cierto. Recuerda que no es falso, es cierto a falso. Cierto a falso, aquí mire, la primera que es P es cierta y la segunda que es R es falso, ahí es falso. Falso a falso, cierto. Falso a cierto, cierto. Y falso a falso, cierto. Pues ahí tenemos los valores de verdad de esta condicional. Salió falsa en estos dos sitios en donde la P, míralo aquí, es cierta, donde la P es cierta y la R es falsa, ¿ven? Y aquí también. Aquí la P es cierta y la R es falsa. En esos dos sitios fue falsa esta condicional. Y ahora finalmente tenemos que buscar los valores de verdad de esta otra condicional. Pues esa otra condicional será cierta en todos los casos, excepto si esto, que es la hipótesis de esa condicional que está aquí, es cierta y esto, que es la conclusión, cuyos valores están aquí, es falsa. Vamos a ver. Cierto a cierto es cierto. Falso a falso, cierto. Falso a cierto, cierto. Cierto a cierto, cierto. Falso a falso, cierto. Falso a cierto, cierto. Cierto a cierto, cierto. Cierto a cierto, cierto. En ningún momento se pasó de cierto aquí a falso acá, ¿verdad que no? Así que fíjense que resultaron todos los casos ciertos. Quinto, este fue el cuarto, ¿verdad? Preparar la tabla. Quinto paso. Decidir o indicar si la afirmación que establecimos en el paso 3 es o no es una tautología. ¿Qué usted diría? Sí, mire, es una tautología, ¿verdad? La afirmación investigada es
es una tautología. ¿Sí? Sexto y último paso. Bueno, como la afirmación investigada es una tautología, eso quiere decir que el argumento de donde salió esa afirmación investigada es una tautología, es válido, ¿ok? El argumento es válido. ¿Okay? El argumento es válido. Bueno, muchos estudiantes se me quejan también cuando discuto este ejemplo. Me dicen, ay profesor, pero yo lo que voy a estudiar es una cosa, lo que sea, una disciplina que no es química. Entonces yo no voy a hacer un éxito en la vida, porque ahí decía, si usted estudia química, usted es inteligente. Si usted es inteligente, usted va a hacer un éxito en la vida. Así que si usted estudia química, usted va a hacer un éxito en la vida. Yo no voy a estudiar química, eso quiere decir que yo no voy a hacer un éxito en la vida. No. Si usted cambia ese argumento y pone, vamos a decir que usted estudia biología. Pues si yo estudio biología, yo soy inteligente. Estudie lo que usted estudie, ¿sabe? Estudie química, estudie matemáticas, estudie lingüística, estudie drama, estudie economía, estudie música, estudie lo que usted estudie en la universidad. Si usted llegó a la universidad, usted es inteligente. Así que estudie lo que usted estudie, usted es inteligente. Así que si usted estudia lo que usted estudia, usted es inteligente si llegó a la universidad. Claro, tampoco, perdónenme, tampoco quiero decir que los que no lleguen a la universidad no son inteligentes, ¿verdad? También son inteligentes porque tienen sus habilidades. Pero si usted está en la universidad, usted puede asegurar que usted es inteligente, ¿verdad? Usted es inteligente. Si usted es inteligente, entonces usted es un éxito en la vida. Y algunas veces las personas que usted no considera inteligentes también son un éxito en la vida. Así que si usted estudia biología o estudia lo que usted estudie, ¿verdad? Usted va a ser un éxito en la vida. Así es que fíjense, usted dirá, pues entonces ese argumento no es que sea válido, ese argumento es un embuste. Porque no importa lo que yo estudie, soy inteligente y si soy inteligente voy a ser un éxito en la vida. Así que no importa lo que yo estudie, voy a ser un éxito en la vida. ¿Sí? Si usted se pone a pensar, pues bien, estudie lo que usted estudie, sea en la universidad, sea en una escuela vocacional, sea en la escuela superior, sea que usted se queda antes de llegar a la escuela superior, ni siquiera a la preuniversitaria. Usted puede ser inteligente y puede ser un éxito en la vida también. Es más, a lo mejor puede ser que no sea tan habilidoso y ser un éxito en la vida. Así que usted dirá, pues ese argumento pues como que es una falacia o es un sofisma, porque no, ¿por qué como que va a ser válido eso? Bueno, el proceso, ¿verdad? Que dice así, es válido, usted puede argumentar válidamente de esa forma. El que sea cierto es otra cosa, ¿ok? Una cosa es que sea válida y otra cosa es que sea cierta. Por eso es que le insisto, cuando usted vaya a clasificar al final, si el argumento es válido o no, lo dice así, el argumento es válido. Porque algunas veces usted dice, el argumento es correcto. Fíjense que si usted viene a ver, ese argumento no es correcto, porque no necesariamente lo que dice ahí es lo que es, ¿verdad? Ni es cierto, ahí no, lo que ocurre ahí no necesariamente es cierto, pero es válido, ¿ok? Por eso es que tenemos que usar esa nomenclatura o ese concepto de un argumento válido, no un argumento correcto, no un argumento cierto, no un argumento que es una tautología, nada de eso. Es que el argumento es válido. Que sea cierto es otra cosa. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de esta lección número 8. Ya prontito nos vemos en la segunda parte, ¿ok? Entonces,